Sesión solemne de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño, correspondiente al 256º aniversario del natalicio del precursor Antonio Nariño y de Bernardo Álvarez del Casal. Primero, verificación del quórum. Asistencia virtual de los señores académicos honorarios de número y correspondientes. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, desarrollo de la sesión. Primero, orden del día. Oración patria. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. Ser hijo tuyo es la mayor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte. Tercero, Himno Nacional de la República de Colombia, estrofa número 11. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. El hombre los derechos, Nariño predicando, el alma de la lucha profético enseñó. Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, debe antes que vida con llamas escribió. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Cuarto, himno de la Academia Patriótica Nariñista de Boyacá. Letra de Julio Barón Ortega. Música del maestro e ingeniero Carlos Martínez Vargas. La misma luz que al Tarso iluminara fulgió tu arcanos de filantropía, con los derechos que al pueblo enseñaras, rompiste grillos de la tiranía. Heroica fue tu lucha libertaria, absurdo el proceder del propio contendor. Quisiste para todos la patria igualitaria, mas estos lo impidieron con odios y rencor. La misma luz que al Tarso iluminara fulgió tu arcanos de filantropía, con los derechos que al pueblo enseñaras, rompiste grillos de la tiranía. Después llegó Bolívar y retomó tus pasos, liberó los pueblos y los colmó de honor.
Gloriosas sus batallas, doliente fue su ocaso. Si él dominó al imperio, tú fuiste el precursor. La misma luz que al Tarso iluminara, fulgió tu arcanos de filantropía. Con los derechos que al pueblo enseñaras, rompiste grillos de la tiranía. Hastiado de traiciones, rehusaste la contienda, y tu alma de profeta te guió hacia Boyacá. Sus pueblos te acogieron, mas fue Villa de Leyva tu postrimer reposo, y siempre te amará. La misma luz que al Tarso iluminara, fulgió tu arcanos de filantropía. Con los derechos que al pueblo enseñaras, rompiste grillos de la tiranía. Al paso de los tiempos, hoy vamos a exaltarte como el hombre más grande del suelo granadino. Los que amamos la patria como tú lo ensoñaste, para honra de Colombia seguimos tu camino. Los que amamos la patria como tú lo soñaste, para honra de Colombia seguimos tu camino. La misma luz que al Tarso iluminara, fulgió tu arcanos de filantropía. Muchas gracias, maestro. Quinto, discurso de orden a cargo del presidente. Ya lo vamos a escuchar, maestro, nuevamente con una de sus interpretaciones. Discurso de orden a cargo del presidente de la Academia Patriótica Nacional, Antonio Nariño. Título de la intervención: Antonio Nariño en las memorias de un pesimista. En el año 2020, el doctor Alberto Casas Santamaría publicó el libro Memorias de un pesimista, con prólogo de Roberto Pombo. Vale la pena destacar que el exministro Casas Santamaría le dedica 7 páginas de su libro a Antonio Nariño. De las 213 páginas, la mención más extensa es sobre nuestro precursor en los siguientes términos. La revolución era la moda en el siglo XIX y Latinoamérica se comprometió a fondo. El descubrimiento nos había permitido equipararnos con el resto del mundo en el siglo XVI. Cientos de años más tarde nos aferramos a los prototipos cristianos que nos enseñó la colonización española. Vino la revolución y cambiamos la religiosidad por el utilitarismo. Desde entonces vivimos en crisis. Nos hallamos desde la independencia soportando un proceso de transformación que no tiene ritmo, que carece de ciclos y en el que difícilmente pueden señalarse períodos de verdadera potencialidad creadora. Esa crisis permanente es la que nos lleva al sí y al no, con cualquier pretexto. Dejemos ese primer choque entre tradición y revolución, entre colonia e independencia, y entremos en la segunda, es así, batalla, de centralistas versus federalistas, protagonistas Antonio Nariño y Camilo Torres. Antonio Nariño fue un tipo que se sacrificó por la patria y su lucha le costó muchos años de cárcel. Precursor de la independencia, periodista, con él nació el periodismo como género literario. Para defender su pensamiento creó La Bagatela, así se llamaba su periódico, para oponerse al federalismo promovido por Camilo Torres. El otro desacuerdo fue su declaración de separarse de manera definitiva del Imperio Español y la instauración de una república democrática. Los federalistas abogaban por una independencia suave sin romper del todo con España. Para el historiador Enrique Santos Molano, la vida del precursor era una novela. Y sí, que tenía razón, claro. Desde pequeño,
inició la pelea por su vida. Su médico, nadie menos que el sabio José Celestino Mutis, no creyó que pudiera salvarlo, pero sobrevivió a la adversidad y esa condición se convirtió en una constante de su apasionada y aventurada existencia. Era un erudito. Hablaba latín, griego, inglés y francés. Había leído libros para aprender las ciencias sociales y las humanidades. Amaba los caballos y se destacaba como buen jinete. Participó al lado de los aristócratas criollos en la revolución de los comuneros y fue testigo del, entre comillas, conejazo y del asesinato de José Antonio Galán, con todos los horrores que agravaron el crimen. Suficiente y escandaloso episodio para cambiar de bando. Se pactó un acuerdo con los protestantes a sabiendas del incumplimiento que se le daría a lo firmado. Los negociadores de ambos bandos actuaron bajo traición. Con ese indigno comportamiento, la colonia borró con el codo lo que había logrado en defensa de los indios. Prevaricato y perjurio se juntaron para hacer constar la infamia. Rara vez en la historia, parte y contraparte dejan tan vicioso rastro de su recíproca perfidia, y ello ante notario, señala en Incienso y Pólvora Enrique Caballero Escobar. La traducción de los derechos del hombre y su publicación le significó el arresto, el embargo y la confiscación de sus bienes. Con su detención empieza el calvario. Su abogado, José Antonio Ricaurte, también es puesto preso por haber firmado la perversa y criminal defensa. Arturo Abella, periodista e historiador, a propósito de la publicación sobre el proceso de Nariño a la luz de documentos inéditos, obra escrita por el recordado académico colombiano Guillermo Hernández de Alba, escribió el siguiente comentario. Salta a la vista de los documentos la tragedia que vivió el traductor de los derechos del hombre en el momento en que toda la sociedad santafereña, los altos criollos, con muy connotadas excepciones, lo dejaron solo. Todos los abogados se negaron a defenderlo. El primero de ellos, Camilo Torres. Los criollos, como se ha dicho, no tenían unidad de criterio. ¿Acaso la negativa de Torres explique algunas divisiones que sobrevinieron después, precisamente entre el reo de 1894, la cita debería ser 1794, y el jurista que se negó a ser su abogado defensor? Esto aparece también con una cita de Orígenes del periodismo colombiano de nuestro maestro Antonio Cacua Prada. Remitido a Cartagena y luego a Cádiz, logró fugarse y con identificación de comerciante que ocultaba su verdadera identidad, viajó a París y a Londres en busca de apoyo a su causa por la libertad. En Inglaterra encontró la colaboración deseada a cambio de aceptar la protección de Inglaterra a la Nueva Granada, a lo cual se negó por considerar una traición la propuesta de los comerciantes ingleses. Después de muchas peripecias, disfrazado de sacerdote, logró llegar a Santa Fe de Bogotá. Se presenta ante las autoridades y, como siempre, éstas determinan que debe ir a prisión. Una penosa enfermedad le permite salir de la cárcel por prescripción médica hasta que, recuperada la salud, lo vuelven a encanar. La adversidad de los primeros años lo perseguía y él no se dejaba. Repitió la fuga y, acompañado de su hijo de 17 años, emprendió una nueva aventura. En Santa Marta, donde se hallaba escondido, se repite la película. Con un grillo amarrado a la pierna es conducido a un calabozo oscuro donde le retiran lo que le quedaba en sus bolsillos. De allí fue remitido a Cartagena y en medio de las vejaciones más crueles es sometido a un régimen inhumano que resistió con inexplicable fortaleza. Liberado nuevamente, lo sorprende el episodio del 20 de julio en la capital de la Nueva Granada sin que ninguno de los protagonistas criollos se acordara del precursor. El gran ausente pensó que el nuevo orden cambiaría su suerte, pero no fue así, según su propio testimonio. El nuevo gobierno lo ignoró. 17 años de padecimiento por amor a la patria no sirvieron para impresionar a los nuevos mandatarios del gobierno republicano. En diciembre, Antonio Nariño logra regresar a su ciudad. Monta tribuna en su periódico La Bagatela para convocar la unidad de los granadinos en torno a un gobierno central. Sus opiniones críticas al gobierno del presidente Jorge Tadeo Lozano alebrestan al pueblo que respalda la renuncia del presidente solicitada por La Bagatela. Ya de presidente,
Antonio Nariño impulsa el centralismo, una república fuerte para atender la reconquista de España, un Estado poderoso con capacidad de ofrecer resistencia a la lucha armada. Camilo Torres se apersonó del no a las propuestas gubernamentales y se armó la gorda, mi joven batidor. Los federalistas se atrincheraron en el Congreso de las Provincias. El presidente Nariño ordenó una expedición militar para someter a los del no radicados en Tunja. Las tropas, comandadas por el brigadier Antonio Baraya, traicionaron a Antonio Nariño y se pasaron al bando de los federalistas. El presidente, con base en los poderes otorgados por el legislativo, el sí, dejó encargado del gobierno a dos ilustres amigos de confianza y se fue encabezando una expedición militar para poner en cintura a los rebeldes de Tunja. La contradicción histórica que pesa sobre la tradición colombiana, mediante la cual sobreponemos las diferencias ideológicas o de cualquier tipo para desafiar al contradictor, en vez de acordarse en torno a una conveniencia superior, se trata de la persistencia característica del acontecer nacional. Mientras las tropas españolas ocupaban el norte y el sur del país, la trifulca interna entre los del sí y los del no aumentaba en beligerancia. Comenzó la guerra. En una esquina Antonio Nariño por el centralismo y en la otra esquina Camilo Torres con la camiseta federalista. El primer asalto fue para los de Tunja. La asociación con el boxeo no es demasiado forzada si tenemos en cuenta que Manuel del Socorro Rodríguez, admirador de Nariño y padre del periodismo colombiano, le propuso al general Antonio Baraya un duelo a puño limpio para resolver la pugna. Don Manuel decía lo siguiente, comillas. Esto se extracta de Yo soy Nariño de Antonio Cacua Prada. No soy nacido en esta ciudad ni en provincia alguna de este reino, pero aprecio a todos sus naturales y por mi moral, por mi genio y por mi educación, me precio de buen americano y de ser un verdadero amante de la humildad, sin ficción ni hazañería. No puedo ver sin el mayor dolor las horribles calamidades públicas en que la guerra civil ha envuelto a las familias más beneméritas e inocentes. Se dice que el principal autor de tantos males es don Antonio Baraya, y sí es cierto que en él hay verdadero patriotismo, espíritu generoso, honrado valor y buen deseo del bien común. Se conocerá ahora por medio de este único recurso que le propongo, a fin de calmar las escenas de horror que ya han empezado a desolar este desgraciado país. Hasta ahí las comillas. El conflicto no se resolvió a puños, como lo propuso don Manuel del Socorro, el cubano periodista, amigo de Nariño. El asunto se resolvió a bala tendida entre los del sí de Antonio Nariño con los del no de Camilo Torres, representados por el general Baraya. El chistecito resultó muy doloroso. 600 muertos, 400 heridos y 1.255 prisioneros. Entre los prisioneros, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot. A diferencia del plebiscito de 2016, los del sí ganaron al no en 1812, pero mediante la guerra. Más vale perder sin guerra que ganar con un reguero de muertos y heridos. Concluida la guerra de centralistas y federalistas, apareció Simón Bolívar. Para concluir este episodio, podemos coincidir con el biógrafo más fervoroso del precursor, Eduardo Ruiz Martínez, abogado e historiador. Comillas, el precursor es la patria y el libertador la independencia. Hasta aquí esta intervención extractada de las Memorias de un pesimista de Alberto Casa Santamaría. Sexto, posesión del doctor Juan David Meléndez Camargo, director de la Casa Museo Antonio Nariño de Villa de Leyva, como nuevo miembro correspondiente nacional de la Academia. Esta sesión se alarga con esa posesión para el sábado 10 de abril en Villa de Leyva para quienes nos quieran acompañar. Sexto, intervención final musical. Cartagena Linda, del maestro Carlos Martínez Vargas, presidente de la Academia Patriótica Nariñista Seccional Boyacá.
Cartagena linda, tanto me han cantado que mi voz se pierde en tu ancho mar. Cartagena linda, hecha de mi piedras, que saben secretos de amor y dolor. Oh, las espumas y arenas vigilan por siglos toda tu historia. Y entre corales y perlas se enreda el misterio de muchos piratas. Deja que ahora se pose en el marco inmenso de mi fantasía una feliz mariposa hecha de canciones, Cartagena linda. Las espumas y arena vigilan por siglos toda tu historia. Y entre corales y perlas se enreda el misterio de muchos piratas. Deja que ahora se pose en el marco inmenso de mi fantasía una feliz mariposa hecha de canciones, Cartagena linda. Una feliz mariposa colgada a tu pecho, Cartagena linda. Muchísimas gracias al maestro Carlos Martínez Vargas, presidente de la Sociedad Académica Nariñista de Boyacá. Los que deseen pueden suscribirse a su canal de YouTube, Carlos Martínez Vargas, compositor e historiador. Es increíble cómo a los 80 años tiene todavía esa voz y esa capacidad para componer tantas canciones como El Aerolito, Campesina Boyacense, Luz Irlanda, María Alejandra, Cartagena Linda, Duitama, Sogamoso, el himno nariñista y tantas otras que se suman a su producción. Muchas gracias, maestro Carlos Martínez Vargas. Hasta aquí la sesión estatutaria de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño, correspondiente a la conmemoración del 256º aniversario del natalicio del precursor Antonio Nariño y de Bernardo Álvarez del Casal. Muchas gracias.